Buenos días niños, el día de hoy en la clase de español vamos a ver el logro 6, clasificar adjetivos calificativos y determinativos y encontrar la diferencia entre palabras monosémicas y polisémicas, teniendo en cuenta la escritura de palabras con y y con ell. El día de hoy vamos a ver lo que son adjetivos calificativos y determinativos. Pero antes vamos a ver y a prestarle mucha atención al cuento que vamos a observar a continuación y escuchar, ya que al final van a tener una actividad. La casa grande. Érase una vez, y mentira no es, en una casa muy grande, vivían dos ratones muy pequeños, muy pequeños. Un día, un ratón le dijo al otro, a mí esta casa me da mucho miedo. Es tan grande, los salones son tan enormes, los pasillos tan largos y los techos tan altos. ¿Por qué no vamos a vivir a una casa más pequeña? El otro ratón le contestó, pero, hombre, dime dónde encontraríamos una casa con una cocina tan llena de comida. Pues a mí las casas grandes no me gustan, y como no me gustan, me voy. Y se fue. Y probó a vivir en casas más pequeñas. Pero, ¡ay! Resulta que en las casas pequeñas apenas hay escondites y a un ratón se le ve enseguida. Y, claro, se pasaban todo el día persiguiéndolo, hasta que el ratón no pudo más y regresó a la casa grande. Su amigo, al verle llegar, le dijo, ¿qué? ¿Ya no te da miedo vivir en una casa grande? No, las casas pequeñas son las que me dan miedo. No paran en todo el día de perseguirte con la escoba. Al menos aquí, como no te ven, te dejan tranquilo. Y los dos ratones se quedaron a vivir felices en aquella casa tan grande, donde hasta podían montar en bicicleta sin miedo a hacerte daño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, luego de observar y de escuchar la historia, veíamos que había unas palabritas subrayadas con rojo, ¿cierto? Esas palabritas las vamos a copiar en una hojita para realizar una actividad el día del encuentro por Zoom. Entonces tenemos, las palabras se han dividido en grupos según sean sus funciones, para poder entenderlas mejor. Recordemos que los sustantivos es todo lo que nos rodea, es decir, todos los objetos o cosas. Por lo tanto, las palabras sol, persona, dinero, carro son sustantivos. Pero, ¿qué pasaría si decimos la piedra es dura? El árbol es muy grande, o como en el cuento, la casa es muy grande. Sabemos que las palabras dura y grande no son objeto, sino una cualidad, y estas cualidades son llamadas adjetivos. Entonces, en estas dos oraciones, la piedra es dura, el árbol es muy grande, tenemos el adjetivo dura y el adjetivo grande, que son las características que nos están dando del sustantivo, en este caso piedra y en este caso árbol. Entonces, ¿qué son los adjetivos? Los adjetivos son palabras que califican al sustantivo y de esta forma le complementan diciendo algo sobre el sustantivo. Como por ejemplo, en la expresión carro nuevo, el adjetivo nuevo describe al carro. Nos dice que este acaba de ser comprado. El adjetivo se coloca después del sustantivo o después de un verbo. Entonces vamos a ver los ejemplos de adjetivos. Tenemos adjetivos después de un sustantivo, como son quiero una flor roja. Entonces aquí tenemos el sustantivo flor y el adjetivo roja.
Ayer compré un libro pequeño. ¿Cuál es el sustantivo? Libro. Y el adjetivo, pequeño. Nunca me gustó la comida dulce. ¿Cuál es el sustantivo? Comida. Y el adjetivo, dulce. Otro tipo de adjetivos es después del verbo. Recuerden que los verbos son las acciones que hacemos. Entonces dice, mi tío corre rápido. ¿Cuál es el verbo? El verbo corre. Y el adjetivo, rápido. Te puedo ayudar mucho. ¿Cuál es el verbo? Ayudar. ¿Y cuál es el adjetivo? Mucho. Terminar mi trabajo me hace sentir bien. ¿Cuál es el verbo? Sentir. ¿Cuál es el adjetivo? Bien. Entonces vemos cómo podemos utilizar los adjetivos después de un sustantivo o después de un verbo según sea la necesidad. ¿Y qué es un adjetivo? Son aquellas palabras que nos permiten calificar a los verbos. Pero tenemos diferentes tipos de adjetivos. Entonces, dice, para describir se usan adjetivos. La descripción explica cómo son las personas, cómo son los lugares, cómo son los animales o las cosas. A eso le llamamos adjetivos calificativos. Son los que nos ayudan a describir personas, lugares o cosas. Como ejemplo, mi hermano es pequeño, Toño tiene una pelota grande y roja. El adjetivo calificativo es el que nos ayuda a describir algo. En este caso, nos está ayudando a decir que la pelota de Toño es grande y es roja y que el hermano es pequeño. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos en estos dos ejemplos? Pequeño, grande y roja. Entonces, adjetivos calificativos son aquellos que sirven para calificar o dar características del sustantivo. Ejemplo, bueno, bajo, bonito, suave, perfumado. Como vemos en la imagen, dice niña, dice inteligente, atrevida, pequeña, bonita. Una de las actividades que vamos a tener de tarea es eso. Yo les voy a asignar a un compañero, ustedes lo van a dibujar así como está esta niña y lo vamos a llenar de adjetivos calificativos. Mi compañero, vamos a colocar un ejemplo que vamos a dibujar a un compañero, voy a decir un nombre, a ver, Herrera. Entonces dibujamos a Herrera y escribimos los adjetivos que nos ayudan a describir cómo es Herrera. A esos adjetivos se le llaman adjetivos calificativos, que son los que nos ayudan a caracterizar sea una persona, sea un lugar, sea un objeto o un animal, cualquier cosa, siempre se van a llamar adjetivos calificativos, los que nos ayudan a describir. Otro tipo de adjetivos son los adjetivos determinantes. ¿Cómo así? Son los adjetivos que nos limitan la extensión del sustantivo y expresan una relación de la persona, animal o cosa con respecto al espacio, la cantidad, entre otros. Ejemplo, mi coche. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Mi, porque están hablando de algo mío. Muchos alumnos. El adjetivo es muchos. Esa chica, nos está hablando de quién, de esa. Entonces los adjetivos, vemos el ejemplo de esta casa. ¿Qué adjetivos podemos utilizar? Los que están en rojo. Los adjetivos determinantes son nuestra casa, la casa, qué casa, alguna casa, una casa, esta casa. Son aquellos que nos ayudan a nombrar en cantidad, en espacio o en posesión. Para yo decir mi perro, nuestro perro, ese perro, algún perro, todas esas palabras se llaman adjetivos determinantes. Vamos a mirar entonces aquí este ejemplo. El sustantivo que vamos a usar para el ejemplo es cerdito, es un cerdo. Entonces, los determinantes son los que nos ayudan a nombrarlo y los calificativos son los que nos ayudan a describirlo. Entonces empezamos. Este cerdito limpio, el cerdito sucio, un cerdito grande. Entonces, ¿cuáles adjetivos tenemos aquí? Determinantes tenemos este, el y un. ¿Y cuáles calificativos son los que nos describen? Limpio, sucio y grande. Entonces,
Los adjetivos determinantes son los que nos ayudan a nombrar un sustantivo y los calificativos son los que nos ayudan a describir este sustantivo. Con esta imagen creo que nos queda muy claro cuáles son los adjetivos determinantes y cuáles son los adjetivos calificativos. Miren, clases de adjetivos, tenemos este mapa, dice calificativos. Complementan al sustantivo al que acompaña o al que se refiere, informando de sus rasgos, sus cualidades, sus propiedades o características. Como decir la blanca nieve, la camiseta negra. Nos ayudan a describir el objeto o el lugar o la persona. Y los adjetivos determinativos acompañan al sustantivo común, concretándolos y marcándoles su género y su número. Por ejemplo, esa casa o el coche suyo. Bien, es muy sencillo este tema, demasiado sencillo. Entonces, ¿la tarea cuál es? Fácil. Realizar en el cuaderno los apuntes que voy a nombrar ahora. 2. Descargar el taller de actividades para realizar en el cuaderno y enviar fotos. Ahí abajito de este video va a estar colocado un taller, el cual deben realizar en el cuaderno y enviarme fotos. Y 3. De acuerdo al cuento observado al inicio del video, vamos a escribir en una hoja las palabras que estaban resaltados en color rojo. Las vamos a tener a la mano el día del encuentro por Zoom, ya que vamos a realizar una actividad. Entonces me devuelvo para mostrarles cuáles son los apuntes que vamos a realizar en el cuaderno de español. Vamos a copiar esto. Adjetivos, copiamos esto y copiamos este ejemplo. De aquí solo vamos a seleccionar un ejemplo. Ejemplos de adjetivos, después de un sustantivo, escribimos cualquiera de estos 3 ejemplos. Y de acá también escogemos un ejemplo, solamente, no es necesario escribir los 3. Escribimos esto, adjetivos calificativos, esto y el ejemplo. Adjetivos determinantes, escribimos esto y el ejemplo. Escribimos este ejemplo también. Y este mapa conceptual. Son los apuntes que vamos a realizar. Recuerden una vez más, adjetivos determinantes son los que nos ayudan a nombrar el sustantivo y el calificativo son los que nos ayudan a describir ese sustantivo. Entonces nos vemos en el encuentro por Zoom del día miércoles. Recuerden los apuntes, las dudas. Quiero escuchar a los que no me están participando, siempre son los mismos. Entonces nos vemos en el próximo encuentro por Zoom y quedo atenta para recibir el taller.